Bueno, buenas noches. A continuación vamos a explicar este laboratorio virtual donde se explica cómo es el experimento de doble rendija. Entonces, como podemos observar en la primera parte de este laboratorio encontramos cómo se comportan pues distintos, lo que son los fotones, electrones, neutrones y los átomos de helio, como lo podemos observar en esta parte. Y vamos a observar cómo es el comportamiento de ellos en una intensidad alta. Entonces, a continuación vamos a ponerlo en práctica con los fotones. Y bueno, cabe recalcar que este experimento se va a realizar en base al espectro visible, y como lo podemos observar aquí, a partir de esta pistola, que es la que propaga los fotones para este experimento a distinto color. Bien, aquí lo vamos a poner en función y podemos observar cómo la partícula en altas intensidades genera un espectro, como lo podemos observar aquí, un patrón. Y bueno, aquí lo vamos a cambiar de color para ver cómo es el comportamiento de este, y podemos observar que se asemeja al mismo espectro. Así que bueno, ahora con respecto a los electrones, podemos observar que el espectro que se muestra es continuo, no se muestra una interferencia. Ahora, con respecto a los neutrones, podemos observar que el comportamiento del espectro es muy similar. Y finalmente, con los átomos de helio, que podemos observar que también se alcanza a observar cómo es el comportamiento de estos en el patrón del espectro. Bien, por otro lado, podemos ver aquí nuevamente en los fotones cómo podemos en esta parte anchar o bien disminuir un poco la rendija, y podemos ver cómo es otra forma, otro espectro que se muestra en este experimento. Entonces, para complementar el experimento en intensidad alta, podemos observar que con los fotones, al partir la rendija, se puede ver un comportamiento de onda, en el cual cuando hacemos el experimento en el agua se forman ondas y estas chocan, haciendo más patrones de ondas. Respecto a los neutrones, que no forman los neutrones, por el cual ellos tienen más similitud a partícula, pues no forman ondas. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a seguir con la otra parte del experimento, que son cómo es el comportamiento de estas a partir de partículas simples como tal. Pues podemos ver aquí a continuación cómo se refleja en el espectro cada partícula, y se ve que es el mismo patrón que se observa cuando hay intensidad alta. Asimismo, podemos observarlo en los electrones, que como vemos no se genera como tal un espectro muy continuo de la partícula como tal. Por otro lado, encontramos los neutrones y vemos que lo mismo, se hace el mismo patrón, un poco más disperso al patrón de los fotones, claro está. Y finalmente, pues los átomos de helio. Una diferencia entre los dos experimentos, entre intensidad alta y partícula simple, es que la de partícula simple depende de la velocidad que podría decir dispara los átomos o los fotones y neutrones.
Pues en la intensidad alta lo que depende es su espectro. Bueno, aquí lo mismo tenemos nuestro espectro visible. Podemos ver cómo podemos aquí cambiar el color, así con sus distintas longitudes de ondas y frecuencias. Podemos observar cómo es el comportamiento como partícula y cómo se refleja en el espectro. Listo, por otro lado encontramos ya la parte final, que es la interferencia de las dos ondas. En ese experimento se lleva a cabo la interferencia de dos espectros, en el cual aquí tenemos por ejemplo el color amarillo y el azul, en donde si lo cambiamos podemos crear otra especie de espectro, en el cual se superpone cada espectro, el cual el de la mitad tiende a tener el mismo patrón del de las dos, pero con mayor frecuencia, cambiando el espectro. Entonces aquí podemos formar el azul, el rojo y el amarillo. Como podemos observar aquí, en esta disparamos un espectro azulado y en el de la izquierda en un amarillo. Entonces en la intersección de los dos podemos ver el espectro del verde, el cual lleva la misma longitud y frecuencia de los dos espectros, el cual lo genera. Listo, finalmente nuevamente vamos a abarcar la parte de intensidad alta, explicando un poco más a fondo del experimento de doble rendija. Bueno, explicando un poco más acerca del experimento, nosotros sabemos que una de las predicciones de la física cuántica es la que todo cuerpo es a la vez una onda y una partícula. ¿Qué implica esto? Por un lado sabemos cómo se comportan las partículas, chocan entre ellas, rebotan, etc. Y por otro lado tenemos a las ondas, como se puede ser las ondas que formamos en un estanque, las cuales presentan otros fenómenos distintos, como puede ser interferencia o difracción. Si se juntan dos ondas, interfieren entre ellas, lo que da lugar a zonas donde la onda se refuerza y otras en las que las ondas se destruyen, provocando lugares donde no se observa ninguna onda. Entonces, si un cuerpo es a la vez onda y partícula, se deberían ver los fenómenos correspondientes a las partículas y a las ondas. Por ejemplo, una pelota de tenis la vemos como un cuerpo sólido, no como una onda. Bien, el principio de onda-partícula también se relaciona el tipo de onda que debe tener cada partícula, obteniendo que para cada partícula grande todo lo que podemos ver, la onda asociada es extremadamente muy pequeña, provocando que no la podamos ver. Sin embargo, para partículas muy pequeñas, como puede ser un electrón, la onda asociada resultaría irrelevante y apreciable. ¿Cómo podemos ver que también es una onda? Como un experimento relativamente sencillo, si hacemos pasar un haz de electrones por dos rendijas, estos electrones deberían interferir entre sí, provocando un patrón de interferencia en una pared situada delante, al igual que si tratásemos con una onda formada en el agua o con luz.
Esto tiene que ver con el experimento original de Young, el cual fue luz demostrando que también es una onda. Pero para esto necesitamos que los orificios sean de un tamaño aproximadamente una 10.000.000ª parte de 1 milímetro. ¿Listo? Listo. Bueno, ya para finalizar damos la parte a seguir, es la parte de los cálculos, donde pues vamos a demostrar un poco cómo es el espectro y cómo es el comportamiento pues de cada partícula dentro de este experimento. Muchas gracias.